pedimos que nos bendiga con tu palabra, Señor. Que envía un espíritu, Señor, de revelación a nuestro corazón, a nuestras vidas, Señor, para poder comprender a plenitud tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Espero que estén bien. Vamos a hablar de un tema que el Señor puso en mi corazón. Vamos a hablar acerca de la mansedumbre. Vamos a hablar, hermano, de cuando Jesús dijo en Mateos 11:29, habló acerca de la mansedumbre. Y dice la palabra en Mateos 11:29, llevando mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces Jesús, hermano, quiere que seamos mansos como Él. Entonces, ya he enseñado, hermano, esta palabra, pero en otro ángulo. El Señor está en este momento, pues, en esta enseñanza, pues Dios me puso en otro ángulo la enseñanza. La verdad que la palabra de Dios, por eso dice que en uno de los salmos, que es la suma la suma de su palabra, hermanos, o sea, la palabra de Dios no resta, sino que se suma la palabra de Dios. De un versículo muchos pueden predicar. Entonces, cuando Jesús, por eso, hermano, en este momento, pues le voy a hablar acerca de que tenemos, hermano, la palabra que Dios puso en mi corazón, marcó en mi corazón, es que tenemos que ser mansos. Pero mansos, hermano, no en nuestra vida cotidiana, no en nuestra vida diaria, no en nuestros trabajos, no con el hombre, sino que cuando el Señor me hablaba, el Señor me decía que debemos de ser mansos, pero con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Por eso es que Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, imagínense el ejemplo que Jesús nos dio, hermano, de la mansedumbre. Es el mejor ejemplo que yo te puedo hablar es de Jesús, la vida de Jesús. Si Jesús nos habló en este versículo de ser manso como Él, entonces, ¿cuál mejor ejemplo que hablar de Jesús? Entonces, hermano, cuando Jesús dice que seamos mansos como Él, hermanos, encierra un montón de preguntas que uno se hace. Cuando Jesús dice que seamos mansos, hermano, quiere decir que nosotros no somos mansos. Quiere decir que en nosotros no hay mansedumbre. Si Jesús nos manda a que seamos mansos como Él, o sea, Él dice, aprendan de mí, que soy manso. O sea, tenemos que aprender a ser mansos, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros no somos mansos. Nosotros nos airamos, nosotros nos enojamos, nosotros, hermanos, muchas veces no nos dejamos de nadie. Si alguien nos ofende, pues nosotros volvemos a ofender. Si alguien nos hace daño, nosotros hacemos daño también. Todo. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pecó, es que todo tiene un comienzo. Cuando el hombre pecó en el huerto de Edén, le falló a Dios, hermano, y ya Dios lo sacó del huerto de Edén. Entonces la palabra dice que ya cuando el hombre pecó, cuando el hombre ya lo sacaron del huerto de Edén, hermano, entonces ahí ya nosotros venimos y tomamos la naturaleza de animal. Tomamos la naturaleza de animal. Entonces, una bestia, hermano, una bestia de carga, si no la han amansado, hermano, no pueden cargarla. Si una bestia, hermano, no han trabajado en ella, si no se han tomado el tiempo de domesticarla, de amansarla, a esa bestia usted no le puede poner una carga. Usted no puede
montarla, porque no es un animal que ya lo mancillaron, ¿no? Entonces es un animal que es, ¿cómo le puedo decir en mis palabras? Tengo mis palabras, pero no es la palabra correcta. Es un animal arisco, que no se deja, es un animal chúcaro, que no se deja montar. O sea, son mis palabras que puedo yo decirle. Es un animal arisco, que solo sienten algo que le ponen encima y dice a brincar, porque no es un animal que está domesticado, no es un animal que está amansado todavía. Entonces es un animal que todavía está, hermano, en su naturaleza arisco. Entonces eso cuando Jesús dice, aprendan la mansedumbre. Entonces nosotros, como vemos nuestra naturaleza espiritual, la naturaleza divina, entonces cuando el hombre falló, hermano, entonces ya nosotros ya no tenemos la naturaleza divina, ya no hay esa mansedumbre en nosotros, sino que ahora nosotros somos enojados, somos malos, pagamos, somos salvajes, esa es la palabra correcta. Venimos a ser bestias salvajes, o sea, entonces así es el animal. Cuando el animal todavía no lo han amansado, es una bestia salvaje que usted no le puede poner carga, usted no le puede poner nada. Entonces Jesús dice, aprendan de mí que yo soy manso. Voy a leer otro versículo para seguir avanzando. Dice en Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Este es, hermano, usted lo puede leer en la Reina Valera 60, pero me gustó como le dice la Torre Samar. Pues esto dice el excelso, dice, y el sublime Dios que mora en la eternidad y cuyo nombre es Santo, el que habita en las alturas y en el santuario, y en el corazón contrito y humillado, para vivificar el espíritu de los humildes y dar vida al corazón de los contritos. O sea, oiga bien, el que habita en las alturas y en el santuario, y en el corazón contrito y humillado. El corazón contrito y humillado. Hermano, ¿y de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los hurtos? ¿De dónde vienen las iras, los enojos? Es del corazón. Pero Jesús nos manda que nosotros aprendamos a ser mansos. Entonces tienen que trabajarnos, hermano, a nosotros, así como una bestia salvaje, para poder domesticarla, para poder amansarla, tienen que trabajarla. Y tiene que pasar un proceso. Y el proceso para aquel animal no es fácil, porque lo que están haciendo es a lo malo. Lo que están haciendo es hacerlo dócil. Lo que están haciendo es quitándole la naturaleza de animal salvaje. Entonces aquel animal pelea y pelea cuando comienza a domesticarlo y pelea, pero llega a un punto donde aquel animal se rinde. Llega a un punto donde aquel animal se rinde y ya el dueño lo puede usar para lo que él lo quiere usar, para el propósito para el cual él lo domesticó, para el propósito para el cual él lo amancilló. Entonces aquí dice su palabra, el que habita en las alturas y en el santuario, dice, y en el corazón contrito y humillado, para vivificar el espíritu de los humildes y dar vida al corazón de los contritos. Pero dice que Él habita, hermano, en los corazones contritos y humillados.
Ahí es donde habita Él. Pues yo sé que usted sabe este Salmo de David, el 51, y dice, versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. El Señor vive en el corazón, contrito y humillado. Pero aquí el salmista le está diciendo, crea, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Hermano, esto me llama la atención que si el salmista le está diciendo, crea en mí un corazón limpio, entonces está diciendo que tiene un corazón sucio. Quiere decir que tiene un corazón perverso. Y ahí no habita Dios. Ahí no manda. Dios, si Dios habita en ese corazón es porque Dios manda ese corazón, manda esa vida, gobierna esa vida. Pero aquí el salmista está diciendo limpio, oh Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. O sea que no tenía un corazón limpio el salmista. Y renueve un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites tu Santo Espíritu. Aquí yo puedo entender de una persona que es cristiana y que se ha apartado de Dios, que ya no se deja gobernar por el Espíritu Santo. Pero estoy hablando de ser manso con el Espíritu Santo. Ya no está el gobierno, el régimen del Espíritu Santo, sino que está el gobierno de la vieja naturaleza, la naturaleza caída, la animal, la terrenal. Entonces cuando estamos en esa naturaleza salvaje, entonces nosotros no obedecemos a Dios. Y si no obedecemos a Dios, no somos mansos para con el Espíritu Santo. Porque mire lo que dice este versículo, no sé si lo puse. Isaías, es bastante, pero hermano, yo quiero sembrar esta palabra para poder entender a plenitud lo que Dios nos está lo que Dios nos está hablando. Dice Isaías 66 del 1 al 4 versículo. Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habrías de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, oiga, esto aquí donde quiero que ponga atención, hermano. Pero dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Oiga, la humildad. Y que dice que él va a mirar el que es de pobre y humilde de espíritu. Y que tiembla, dice, a mi palabra. A ese va a ver el Señor. Pero miraré, dice, a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Y que tiembla a mi palabra. Y mire que dice el 4. El 3, voy a leer el 3. El que sacrifica buey es como si matase un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. O sea, es nada. O sea, ante los ojos de Dios era nada en tu sacrificio. El que hace ofrenda como si ofrecieres sangre de cerdo. O sea, está hablando de lo más inmundo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. ¿Y por qué escogieron su propio camino y su alma amó sus abominaciones? También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. O sea, aquí, hermano, imagínense, la gente que comenzó a hacer estos sacrificios era porque Dios le hablaba, pero no le oía. Dice, porque llamé y nadie respondió, dice, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. O sea, no oyeron a Dios. Pero dice, aquellos, los humildes, los pobres y humildes de espíritu, y que tiemblan a mi palabra, a eso Él va a oír. Pero a los que no oyen a Dios,
dice que Él trae escarnio para sus vidas. Porque ellos decidieron desagradar a Dios como no obedeciendo, no oyendo, no escuchando la palabra de Dios. Y quiere decir, hermano, que usted y yo, si acá las personas, si usted y yo no tenemos un espíritu pobre y humilde, entonces quiere decir que Dios no nos oye a nosotros. Pero si usted y yo tenemos un espíritu pobre y humilde, entonces Dios nos escucha. Cuando hablamos, hermano, un espíritu pobre es que sabemos que necesitamos de Dios. Que necesitamos de Dios. Entonces hay muchos versículos que pudiera tocar, pero mira, entonces Dios aquí está hablando, hermano. Te hablé del salmista que le estaba diciendo, Señor, renueva un corazón nuevo. O sea, si estaba haciendo un corazón nuevo, era que el corazón de él estaba sucio. Y ya cuando un corazón está sucio hay desobediencia, arrogancia, maldad, mentira, enojo, ira. Entonces no es un corazón que está quebrantado delante de Dios, sino que es un corazón arrogante. Entonces, y aquí en Isaías, este es lo que te estaba leyendo en Isaías, dice, llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron. Entonces muchas veces Dios no está hablando, muchas veces Dios está, hermano, ahí tratando con nosotros, pero nosotros nunca obedecemos a Dios. Y eso es lo que pasa cuando un animal, cuando una bestia, hermano, aún no está domado, no es manso, no obedece a nadie. Y Jesús está diciéndonos, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, dice, de corazón. Entonces, para aprender a ser manso y humilde, entonces tienen que trabajar con nuestro corazón. Hermano, ¿y cuántas cosas hay en nuestro corazón? ¿De dónde vienen los hurtos? ¿De dónde viene la guerra? ¿De dónde vienen los celos, los enojos? ¿De dónde vienen, hermano, tantas cosas malas? El amor al dinero, el amor a lo terrenal, está en nuestro corazón. Entonces Dios tiene que trabajar en nuestro corazón. Porque para ser como Jesús, Dios tiene que trabajar con nuestro corazón. Mire lo que dice aquí en Lucas 4:1 al 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Oiga bien, Jesús viene, y usted sabe esta historia. Jesús va al Jordán, es bautizado, es sumergido, el Padre se glorifica en el Hijo y dice ahí, mi Hijo amado, aquí tengo complacencia. El Espíritu Santo viene sobre Jesús porque dice, y Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán. O sea, él fue al Jordán, volvió a su ciudad y luego dice, llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado. Y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces cuando pasaron los 40 días, Jesús le dio hambre. Pero vemos que esta es la tentación de Jesús. Entonces el Espíritu Santo lo llena en el Jordán y luego el Espíritu Santo lo envía al desierto, que al proceso, donde iba a ser procesada, al desierto. Y luego ya cuando Jesús pasaron los 40 días, vino la tentación. Usted sabe, usted ha escuchado la tentación de Jesús, lo que el diablo como lo quiso engañar, pero Jesús no cayó en la tentación. Jesús no cayó en la tentación. Entonces viene un momento de nuestras vidas cuando vamos al bautismo. Entonces estamos nosotros diciendo, morimos al yo para vivir la vida de Cristo en nosotros. Entonces miren lo que sigue diciendo Lucas 4:14, nos vamos a ir al 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Entonces mire el versículo 14:1, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán lleno a su ciudad, pero luego llevado por el Espíritu Santo al desierto.
a ser procesado. Viene lleno y ahí lleno lo mandan al desierto para ser probado, para ser tentado, para pasar el desierto, la prueba. Pero ya vemos que en el 4:14, y Jesús, mire, volvió en el poder del Espíritu Santo. Ya Jesús no volvió lleno, se fue lleno del Espíritu Santo al desierto. Pero del desierto regresó en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús pasó la prueba en el desierto. Hermano, mire lo que tenemos esta palabra. Luego cuando Jesús regresó, vemos el mismo Lucas 4:18. Y cuando le dan el rollo y estaba lo que el profeta Isaías había escrito acerca de él, usted lo ha escuchado, yo sé, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Mire, ya cuando Él vino, no lleno del Espíritu, vino en el poder del Espíritu Santo, que hermano, eso tenemos que estudiarlo. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, oiga, a ver, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermano, el 4:21 dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué se estaba cumpliendo, hermano? ¿Qué se estaba cumpliendo? Jesús viene del Jordán lleno del poder del Espíritu Santo. Jesús es guiado por el Espíritu al desierto, pero va lleno del Espíritu Santo. Si no fuera lleno del Espíritu Santo, no hubiese sido guiado por el Espíritu Santo. Todos aquellos que viven conforme al Espíritu, a la alianza del Espíritu Santo, son los hijos de Dios. Entonces Jesús, como estaba lleno del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo lo guió al desierto para probarlo, para procesarlo allá. Luego Jesús pasa la prueba y ya viene Jesús viene en el poder del Espíritu Santo. Y ahora viene Jesús, hermano, y dice y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido estas escrituras delante de vosotros. ¿Qué, hermano? ¿Qué se había cumplido? Hechos 2:21. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús de Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo ahí, hermano, en Lucas? Hoy se ha cumplido esta escritura, que él había sido aprobado. Mire, primero viene él y se presenta y dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Jesús, hermano, estaba haciendo lo que le dijo Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces Jesús lo que estaba haciendo delante de aquellas personas en aquella sinagoga, Jesús lo que estaba presentándose ya como un obrero, como uno aprobado delante de Dios. Porque ya, primero, hermano, nosotros tenemos que ser aprobados delante de Dios, a ver si pasamos la prueba, a ver si nosotros obedecimos a Dios en toda la prueba. Entonces Jesús
ya cuando regresa en el poder del Espíritu Santo, es porque Jesús ya había pasado la prueba. Y ya Jesús, ya ante los ojos del Padre, era un hombre aprobado. Entonces ya cuando Jesús es aprobado, ya viene en el poder del Espíritu Santo para llevar libertad al cautivo, para dar vista a los ciegos, para hacer que los mudos hablen, para hacer caminar el paralítico, para predicar las buenas de salvación, pero ya viene aprobado en el poder del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque era un hombre manso. Porque Jesús, hermano, Jesús todo lo cumplió, y ya cuando Jesús fue al Jordán y fue bautizado, ya Jesús ya no vivía él, sino que ya le entregó el cuerpo al Espíritu Santo. Ya no era Jesús el terrenal, sino que ya era el Espíritu Santo dominando el cuerpo de Jesucristo, porque recuerde, salió del Jordán lleno del Espíritu Santo. Y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para pasar la prueba. Y cuando pasó la prueba, vino en el poder del Espíritu Santo. O sea, entonces ya vino aprobado por Dios. Por eso que dice aquí lo que dicen los apóstoles en Hechos 2:21. El apóstol Pablo, Pedro. Y todo dice en el 2:22. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Hermano, para que usted y yo seamos aprobados por Dios, tenemos que pasar la prueba. Para que usted y yo, hermano, seamos aprobados por Dios, tenemos que presentarnos como obreros aprobados, de que no nos avergonzamos de nada, llevando una vida agradable, una vida mansa para el Espíritu Santo. Esa es la palabra, hermano. Sean mansos, pero con el Espíritu Santo. Hermano, ¿estamos haciendo mansos con el Espíritu Santo? Jesús es el ejemplo. Jesús era manso con el Espíritu Santo. Si Jesús no hubiese tenido esa mansedumbre, el Espíritu Santo no hace lo que hizo con él. Porque Jesús lo que hizo fue darle la vida al Espíritu Santo. Entonces nosotros, hermano, así como aquella bestia, hermano, así como aquella bestia que aún no está en su naturaleza, hermano, salvaje, el dueño no puede darle uso para las cosas que él quiere. No puede montar carga, no puede llevar una carga de un lado a otro. No puede. ¿Por qué? Porque no está mansa aquella animal, aquella bestia. Entonces cuando nosotros, hermano, estamos en la naturaleza animal salvaje, hermano, el Espíritu Santo no nos puede usar. Porque nosotros estamos en la naturaleza caída, en la naturaleza animal, la vida salvaje. O sea, no somos sensibles, nuestro corazón no está contrito ni humillado delante de Dios. Entonces, como no hay un corazón contrito y humillado delante de Dios, y como no estamos escuchando la palabra de Dios, Isaías dice, hermano, que aquel que escucha la palabra de Dios, pero tiembla, dice, ¿cómo tiembla? O sea, la vive, la pone por práctica. Pero, hermano, podemos escuchar la palabra de Dios, pero no pasa nada en nuestras vidas. Entonces es porque no hay un corazón contrito y humillado delante de Dios. Entonces, a nosotros darle la vida al Espíritu Santo, hermano, es negarnos a nosotros mismos. Es menguar para que el Espíritu Santo se manifieste con el poder que usó a Jesucristo. Entonces Jesucristo, hermano, es el vivo ejemplo. Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cuánto le pertenece nuestro corazón al Espíritu Santo? ¿Cuánto le obedecemos a Dios cuando Dios nos dice, dejen de pecar, deja de hacer esto, deja de adulterar, deja de fornicar, deja de robar?
Deja de chismear, deja de robar. ¿Cuánto obedecemos a la palabra de Dios? Hermanos, es por eso que muchas veces no vemos milagros en nuestras vidas. No vemos lo sobrenatural de Dios. Primero, no estamos llenos del Espíritu Santo. Mucho menos, hermano, vamos a pasar las pruebas. Muchos se corren en la prueba. Otros no pasamos la prueba. Otros nos corremos de la prueba. Entonces, pero el Espíritu Santo, cuando estemos llenos del Espíritu Santo, hermano, entonces nos va a llevar a otro nivel. Dice que Dios da la salida. Dios da la salida con la prueba. O sea, Dios te prueba, pero Dios también te está dando la salida. Ahí mismo en la prueba Dios te da la salida. O sea que al final de la prueba, si el proceso, el desierto donde Dios te metió, quiere decir que al final Dios ya tiene la victoria para ti. O sea que si tú y yo pasamos las pruebas, pasamos los desiertos en obediencia, pues Dios tiene nuestra victoria. El tiempo es, hermano, lo que yo te quiero enseñar es, hermano, que seamos mansos con el Espíritu Santo. Estamos haciendo mansos con el Espíritu Santo. Estamos escuchando al Espíritu Santo. Estamos oyendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está gobernando. Hermano, nos ha pasado como los Gálatas. O nos está pasando como los Gálatas. Gálatas 3, 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Oiga, por oír con fe. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Oiga bien, hermano. ¿Cuántas cosas muchas veces padecemos en vano? Porque nos corremos de la prueba. O muchos pasaron la prueba. Pero cuando pasaron la prueba, hermano, se llevaron la gloria a ellos pensando que no cayeron o no fallaron por sus fuerzas. No dieron la gloria al Espíritu Santo. Dice, tantas cosas habéis padecido en vanos. O sea, cuántas cosas hermanos, dejamos de hacer. Muchas veces. Pero hacemos otras cosas que no agradan a Dios. Si es que realmente fue en vano aquel pues que os ministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Entonces está hablando de oír con fe, hermano. Si oímos con fe, vamos a poner en práctica la palabra de Dios. Entonces, si ponemos en práctica la palabra de Dios, entonces estamos permitiendo que el Espíritu Santo, la buena obra que comenzó en nosotros, la perfeccione. Porque recuerde, dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta la venida de Jesucristo. Entonces nosotros somos como esa bestia, hermano. Que somos de nuestra naturaleza salvaje, nuestra naturaleza caída. Pero viene Jesucristo y nos da de su Espíritu Santo. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero dice, seremos guiados por el Espíritu. Por el Espíritu. Entonces, hermanos, si somos guiados por el Espíritu Santo, quiere decir que estamos escuchando con fe la palabra de Dios, poniendo en práctica la palabra de Dios. Entonces nosotros, hermanos, estamos viviendo conforme a la vida del Espíritu Santo.
Somos mansos como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos redarguye del pecado. El Espíritu Santo nos dice, deja de hacer tal cosa. Hermano, ¿le obedecemos? ¿Le estamos obedeciendo? ¿O no le estamos obedeciendo? Hermanos, si queremos ver un avivamiento en nuestra ciudad, si queremos saber un despertar en nuestras vidas espirituales, hermano, necesitamos ser mansos con el Espíritu Santo. Y la mansedumbre viene, hermano, primero con nuestro corazón. Porque dice la Biblia que Dios cambiará el corazón de piedra, porque la humanidad tiene un corazón de piedra. Antes que tú y yo no conociéramos del Señor, había un corazón de piedra donde no había sensibilidad en nosotros. Donde no nos importaban que nos hablaran de que nos íbamos a ir al infierno si no dejábamos de pecar, nos daba igual. Pero ahora que tú y yo conocemos la verdad y hemos prestado nuestro oído al Espíritu Santo, sabemos que hay un infierno y que hay un cielo, y que si obedecemos al Evangelio, pues nuestro final será glorioso. Pero si no obedecemos el Evangelio, nuestro final será triste y en tormento. Entonces, cuando ya Dios, hermano, comenzó y suministró su Espíritu en nosotros, el Espíritu Santo fue cambiando, transformando nuestro corazón, cambió el corazón de piedra a un corazón de carne, a un corazón sensible. Y muchas veces traemos un corazón sucio, un corazón perverso, lleno de engaño, lleno de mentira, de odio, de rechazo. Pero el Espíritu Santo que comenzó la buena obra en nosotros, día a día la va perfeccionando. Pero si nosotros somos mansos para con Él, si nos dejamos amansar por Él, Él nos enseña a que no tenemos que odiar, sino que a perdonar. Él nos enseña a hacer el bien a los demás, no importa que te están haciendo mal. Y eso no es fácil, hermano, perdonar a aquellos que te han ofendido, perdonar a aquellos que te han lastimado, a aquellos que han tocado tu familia. Eso no es fácil, perdonar. Pero así como aquella bestia que no quiere dejarse cargar y pelea por un tiempo y pelea hasta que es domada. Así es el Espíritu Santo con nosotros. Trata y muchas veces la naturaleza animal en nosotros no la queremos dejar. El viejo hombre no lo queremos dejar, no lo queremos soltar y peleamos con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros, sigue tratando con nosotros, nos sigue ministrando el Espíritu Santo, nos sigue hablando el Espíritu Santo, nos sigue tratando el Espíritu Santo. Pero muchas veces nosotros no escuchamos al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo dice que está dispuesto, pero la carne no. Entonces necesitamos que nuestra carne sea domada por el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que ceder, hermano. Ya no peleemos como esa bestia salvaje, sino que traigamos un corazón contrito y humillado delante de Dios. Y a ellos Dios los escucha. Y a ellos Dios los llena de poder. Dios los llena del Espíritu. Y no solo los llena del Espíritu, sino que nos va a revestir de poder. Y cuando Dios nos revista de poder, hermano, vamos a impactar nuestra ciudad con milagros, con prodigios, con señales. ¿Por qué? Porque vamos a ser aprobados por Dios. Mientras usted y yo no somos aprobados por Dios, hermano, usted y yo no vamos a ver lo sobrenatural en nuestras vidas, en nuestra familia, ni en nuestra ciudad, ni en nuestras iglesias. Necesitamos pasar la prueba para ser aprobados por Dios. Tenemos que ser procesados. Tenemos que ser enseñados por el Espíritu Santo. Esta es la palabra, hermano, que Dios me da. Hay que ser manso con el Espíritu Santo. Mansedumbre. Si Él nos está hablando, hermano, es porque tiene misericordia para con nosotros. Hermano, yo he sido duro con el Espíritu Santo. Yo no he sido manso con el Espíritu Santo. Pero al final me he dado cuenta que tengo que humillarme delante de Él para que me vaya bien. Al final yo sé que soy un instrumento de justicia. Entonces Él tiene que trabajar conmigo.
Y está trabajando conmigo. Y hay cosas que Él quiere quitar en mí, que yo sigo peleando en mi vida a la naturaleza. Pero sé que hay cosas que Él ha dejado porque Él me ha ayudado. Es porque yo le he obedecido, le ha dejado. Hermano, si hay cosas que tú no puedes dejar, dile: Espíritu Santo, me gusta hacer esto, pero ayúdame, yo no puedo dejar. Espíritu Santo, estoy practicando esto y lo quiero dejar de practicar, pero no puedo, ayúdame a dejar esto. Es así. Yo eso le digo: yo no puedo dejar esto me gusta hacerlo, pero ayúdame tú. Y así he tenido mi victoria, porque se la he dado a Él. Ese es tener un corazón contrito y humillado delante de Él. Traer y exponerte delante de Él como un libro abierto. Decirle: este soy yo. Estos son mis problemas, estas son mis debilidades. Este es mi orgullo, esta es mi arrogancia, este es mi dolor. Este es mi odio. Presentémoslo delante de Él y Él nos va a dar la victoria, pero hay que ser mansos con Él. Hay que ser manso con el Espíritu Santo. Señor, te damos gracias en este día, Dios, por tu palabra, por tu amor incomprensible, Señor bendito. Ayúdanos, Señor, para aprender, porque se aprende a ser manso y humilde, Señor. Necesitamos que trabajes en nuestro corazón, Dios, porque muchas veces mucha fatiga, Dios, se han endurecido nuestros corazones, mucho odio, el amor se ha enfriado, Señor. Ayúdanos para que nuestro corazón, Señor, pueda ser trabajado por el Espíritu Santo y que, Señor, todo nuestro día de vida que tú nos has dado, podamos presentar delante de ti un corazón contrito y humillado, Padre, para poder, Señor, ser hombres mansos y humildes de corazón, Dios bendito, y poder agradarte a ti y poder ser usado así como usaste a tu Hijo amado y poder ser, Señor, aprobado como un varón aprobado por Dios con milagros, prodigios y señales, Dios bendito. Pero necesitamos pasar la prueba. Necesitamos ser mansos, Señor bendito, para que tú nos uses como vasos de honra, Dios bendito. Te damos gracias por tu santa palabra, Señor. Que esta palabra, Dios, sea sembrada en nuestro corazón, que haya martillado nuestros corazones, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén.